Buen día a todos los seguidores del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Continuamos ofreciéndoles entrevistas que ojalá, como siempre, sean de su interés. En este caso vamos a aprovechar la ocasión para conversar vía telefónica unos minutos con el cabeza de la lista Imagina Podemos Castilla-La Mancha, en ese marco de la segunda Asamblea Ciudadana Autonómica de Podemos, que se abría este pasado 14 de mayo, domingo, y que a través de los votos de las bases, como saben, decidirá quién será el líder de la formación a nivel regional, algo que conoceremos previsiblemente el próximo día 22. De modo que sin más pasamos ya a saludar a Fernando Barredo, que nos escucha al otro lado de la comunicación. Señor Barredo, buen día y gracias de antemano por prestarnos estos minutos. ¿Qué tal está? Hola, buen día. Muy bien. Os oigo alto y claro. El martes le veíamos ya, teníamos una primera toma de contacto físicamente con usted y nos encontrábamos ahí en Albacete para participar en esa asamblea extraordinaria y posterior debate que el Círculo de aquí había organizado para contrastar las diferentes opciones que optan al Consejo Ciudadano. ¿Qué sensaciones está pudiendo recabar en este tipo de encuentros o de citas, empezando directamente en la asamblea del pasado domingo, en los que tiene oportunidad de transmitir directamente su mensaje a quienes han de decidir el futuro más inmediato de Podemos Castilla-La Mancha? Son sensaciones múltiples y variadas. Empiezo por las malas, para poder acabar por las mejores. La mala es que la militancia ha descendido en Castilla-La Mancha, por lo menos en cuanto al nivel activo, que la gente, nuestra gente, está un tanto desencantada, más bien diría que decepcionada, y por lo tanto es muy importante insuflar un aire nuevo, hacer un cambio muy profundo y volver a recuperar algo importantísimo, que es la alegría y el entusiasmo. La buena es que todo esto es recuperable y que el hecho de que haya todavía compañeras y compañeros en las asambleas debatiendo ideas, huyendo de personalismos, intentando acercarse a lo que consideran que puede ser mejor para el partido, no deja de ser todo un voto a la esperanza y al futuro. Me mencionaba entre lo malo que ha notado que una de las sensaciones que ha podido recabar es que percibe ese descenso un poco del movimiento de la masa o de la base de Podemos. Según la participación que, por ejemplo, entre esos 10.000 aproximadamente inscritos que hay en Podemos Castilla-La Mancha, más o menos activos, que mostraron su voto para esa cita de Vista Alegre 2, ¿qué más o menos espera usted de respuesta por parte de la gente en esta ocasión a nivel regional? Nosotros llegamos dentro de la candidatura Podemos en equipo, siendo Imagina Podemos ya una plataforma configurada en Castilla-La Mancha. En Vista Alegre no nos conocía prácticamente nadie. Se habían encargado los medios y se habían encargado, para nuestro dolor, los propios compañeros de otras candidaturas, de que la nuestra fuera absolutamente invisible. Al menos aquí, en esta de Castilla-La Mancha, sí tenemos la imagen que conseguimos hacer valer en Vista Alegre, y es que existimos más de los que ponen los medios todos los días, ¿no? De hecho, aquí en Castilla-La Mancha estamos teniendo el mismo problema. Pues, por ejemplo, no tenemos para nada la presencia en Radio Televisión Castilla-La Mancha que están teniendo los otros dos candidatos que encabezan las listas de Avanzar Juntos y de Tú Haces Podemos. O se nos avisa con tiempo casi imposible de ir a una entrevista para la que ya tienen grabaciones de los anteriores. O se nos ningunea, no llamándonos directamente a ruedas de prensa o a otro tipo de situaciones. Por ejemplo, el tramabús este famoso con el que Podemos está haciendo un trayecto para denunciar corrupción y demás, estaba previsto desde estatal para el día 11 y 12, y para que yo no esté en la foto, nuestros compañeros ya han pactado que van a estar solamente ellos, los que son diputados regionales, pero el día 21, justo el día que se acaba la campaña, para que mi imagen no pueda aparecer ante la suya, porque si se hace durante campaña electoral teníamos que ser 3 y no 2 los que estuviéramos ahí en el tramabús. Todo esto es estar peleando permanentemente como David contra Goliat, ¿no? Contra gigantes, contra los medios y contra las ventajas. Aún así, por lo menos sí se sabe que existe Imagina Podemos Castilla-La Mancha, y se sabe que yo existo, que no soy virtual. ¿Qué distingue su proyecto, ese Imagina Podemos Castilla-La Mancha, de los otros dos posibles, Fernando? ¿Cuáles son esas cuestiones que usted considera que suponen un cambio importante con respecto a las otras dos posibilidades? Para empezar, una apuesta férrea, importante, contundente, por la transparencia. La transparencia que la queremos llevar al máximo nivel, es decir, que se sepa lo bueno y lo malo que ocurre en el interior de Podemos, que se sepa cómo se gastan los dineros, cada empresa que pueda contratarse con dinero público gestionado por nosotros,
cada contrato con nombres y apellidos de personas liberadas por el partido, lo cual todavía no se ha hecho para nada transparente. Queremos que sea un partido no escaparate por el resumen, por la connotación que tiene el término, pero sí desde luego ejemplar, ¿no? Que sea un ejemplo para todos los demás partidos que nos preceden y desde luego los que vengan. Queremos que sea absolutamente participativo. Una de las características de nuestra candidatura es que seguimos defendiendo como en Vista Alegre, aunque no conseguimos que se aprobase tal cual, el que sea solamente una persona, un voto. Es decir, frente a Avanzar Juntos o frente a Tú Haces Podemos, frente a lo que de alguna manera están promulgando tanto José García Molina como Llorente, nosotros decimos que aunque en Vista Alegre se aprobó que una persona pueda tener dos cargos, siendo uno institucional y otro orgánico, nosotros insistimos en que aunque Podemos no queremos, es decir, todos los cargos que tuviera la candidatura Imagina en el caso de salir elegida, se repartirían uno por uno a cada persona, nadie tendría más de uno, yo el primero, porque hay que predicar como dije, con el ejemplo, ¿no? Yo solamente sería secretario general, no sería diputado regional. Buscaríamos a una compañera o compañero que lo hiciera no solo igual que yo, mejor, que siempre podemos encontrar a alguien que nos supere y que nos complemente. Este tema alienta la participación, porque si tenemos, pues por ejemplo, 100 cargos a repartir, los repartimos entre 100 personas, en vez de entre 50 o en vez de entre 20, porque hay candidaturas, ya no señalo, no hacer anticampaña, pero sí hay que decir que en las candidaturas con las que estamos compitiendo ha habido personas que han llegado a ostentar 4 cargos en el partido. La acumulación del poder termina haciendo rancios a los partidos y para que nunca pueda ocurrir lo que ha ocurrido con el bipartidismo, nosotros queremos que Podemos sea ejemplar desde la raíz y que no haya ningún equívoco. Señor Barredo, ¿cómo resumiría usted la posición de los proyectos de los otros dos candidatos, analizando lo que ha sucedido en Castilla-La Mancha en torno a momentos importantes, como fue en un primer momento la investidura de García Paje como presidente o la aprobación después o rechazo de los presupuestos? A ver, yo creo que Podemos va bien si decide la gente, aunque se equivoque. Pero para colmo, la experiencia que yo tengo es que la gente no se equivoca, que la inteligencia colectiva funciona y que normalmente, aunque sea lento el cambio, suele ir hacia donde quiere. En cualquier caso, es la opinión de la gente la que hay que tener en cuenta y es la votación de nuestras inscritas e inscritos lo único que nos importa. En el caso del apoyo a la investidura, esta fue sometida a la votación de las bases, ¿no? Es decir, todas las inscritas e inscritos de Podemos Castilla-La Mancha votaron en un 96% afirmativamente al apoyo al pacto de investidura y por lo tanto era muy legítimo que los diputados regionales votasen conforme a lo que les habían dicho las bases en el Parlamento regional. Otra cosa es que algo que casi el 100% de las inscritas e inscritos de Podemos Castilla-La Mancha habían apoyado y habían de alguna manera decidido, porque son ellas las que tienen que decidirlo, pues nuestros diputados regionales, Llorente y Molina, de un plumazo lo revocaron. Yo he dicho, y vamos, lo puedo defender y creo que es prácticamente una demostración que el hecho de que se hiciera lo mismo en otros territorios por parte de Podemos de otras autonomías, pues en las mismas fechas y de la misma manera, es simplemente porque hubo una consigna política de arriba abajo, desde estatal, desde Madrid, les llegó la orden de retirar todos los apoyos a pactos de investidura, pactos de gobierno que había establecido Podemos con otras formaciones, concretamente con el PSOE, en un contexto de dialéctica tremenda en el que se estaba inmerso, ¿no? Y nosotros lo que queremos es un proyecto regionalista de Castilla-La Mancha, por Castilla-La Mancha, para Castilla-La Mancha y hecha por castellano-manchegos que desde Podemos en este territorio tengan a bien decidir. Por lo tanto, lo mismo se aplica con respecto al tema de los presupuestos. ¿Cómo se puede retirar los presupuestos de una manera tan sumaria sin decirle a las bases si queremos o no queremos? Nosotros apostamos por un Podemos en el que la gente decida, donde no sean tanto líderes como portavoces los representantes de esa voz que es la que tiene que prevalecer. En ese sentido yo le pongo un auténtico suspenso a nuestros dos compañeros. No desde lo personal, además, y he dicho en los debates que estamos teniendo Llorente y yo, porque Molina no aparece, ¿no?
pero en los debates en los que él es sustituido por distintas personas, hemos dicho, y yo digo concretamente, que se trata además de dos buenos parlamentarios, que no tengo nada que reprocharles a su efectividad en la dialéctica parlamentaria. Pero otra cosa es que hagan lo que ellos decidan, aunque sea por el bien de la gente y pensando en ella, o que hagan lo que la gente decide, aunque a ellos no les guste. Esta es una diferencia importante, porque Imagina Podemos tiene muy claro que lo que hay que hacer es lo que la gente quiera. En este sentido me habla de una decisión que vino de arriba abajo y que además no se dio solo aquí en Castilla-La Mancha, sino que apunta que sucedió en las mismas fechas en otros lugares. ¿Hasta qué punto sería fácil, Fernando, oponerse de alguna manera desde Castilla-La Mancha a lo que puedan indicar de arriba? Porque imagino que quizá ni Llorente ni García Molina, no lo sé, habría que preguntárselo evidentemente, pero quizá también hubiesen deseado que prevaleciese ese espíritu regionalista que usted dice que desea en Podemos Castilla-La Mancha. ¿Hasta qué punto cuando alguien te manda desde arriba cualquier cosa, puedes negarte y defender ese espíritu regionalista? Llorente y Molina tendrán que responder por sí mismos, solo faltaba, ¿no? Pero yo sí respondo por mí, hasta el 100%. O sea, yo no haría nada que las bases de Podemos Castilla-La Mancha no quisieran que se hiciera. Que eso me cuesta el cargo, me cuesta, si aquí no hemos venido por cargos, por eso no nos importa repartirlos. Aquí la cuestión es llevar hasta la última consecuencia lo que en principio son todos aquellos postulados que defendimos en su día y que además estamos cacareando todo el día. No vale predicar con el antiejemplo. No podemos ser como los curas de la Iglesia Católica, que predican una cosa y luego practican la otra. No se puede decir que es más difícil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico por el reino de sus cielos y ser una especie de multinacional que se ha quedado con el 80% del patrimonio de España y que actúan como una auténtica mafia en muchísimos sentidos. No se puede decir blanco y hacer negro, o viceversa. Si yo fuera secretario general de Castilla-La Mancha y me viene cualquier conato de orden desde arriba, directamente miro para otro lado, le pregunto a las bases de mi partido qué es lo que quieren que responda, y yo responderé lo que quieran las inscritas y los inscritos de Podemos Castilla-La Mancha, sin ningún problema, tal y como lo digo ahora, y guardar esta grabación porque espero poder demostraroslo en su día. Cristalino. Decía el otro día Juan Carlos Monedero en Albacete, cuando venía a presentar esa nueva edición de uno de sus libros, que pedía que en Castilla-La Mancha Podemos hubiese aprendido del error que cometió a nivel federal y que no se mirase demasiado el ombligo, como entonces sucedió, porque lo que había que hacer era trabajar para ser una verdadera alternativa de gobierno. ¿Cree que se ha aprendido de ese error en esta región o se palpa esa escisión que también giró en torno a Vista Alegre 2 a nivel nacional? Bueno, Juan Carlos Monedero de momento no lo ha aprendido, no mucho, y lo digo con cariño. Yo le tengo admiración, le tengo cenando en mi casa, si nos vemos nos damos un abrazo, como en Vista Alegre después de que le cantara a las 40, al que en principio fue el niño díscolo, fue la persona más crítica de Vista Alegre 1 y apareció en Vista Alegre 2 como un inquisidor general diciéndonos a todos cómo teníamos que comportarnos. Juan Carlos le pasa un poco lo mismo, tiene un gran discurso, pero no tiene un buen curso de acontecimientos que de alguna manera vayan en sintonía. No se puede cubrir, por ejemplo, como hice el otro día, con la presentación de un libro en una ciudad donde ya se había presentado, porque el libro era de 2011 y se había presentado en 2014 ante un auditorio de más de 500 personas, y esta vez se hizo ante una treintena en una librería donde no caben más, para justificar el que Molina no estuviera en un debate, por ejemplo, con Llorente y conmigo, ¿no? Yo creo que Juan Carlos es un gran teórico, pero le voy a pedir, se lo pido aprovechando esta entrevista, y se lo voy a pedir desde luego cuando vuelva a tener de cara a cara, que sea un poco consecuente, que no haga injerencia, que no cubra, que no encubra, que no arrope, que las autonomías tenemos que ser autónomas, que cuanta menos injerencia haya desde estatal a lo que es la dinámica propia de un partido regional o de un partido que tiene sección regional, muchísimo mejor. Porque aquí lo importante es lo que quiere la gente, no lo que quiere Juan Carlos, lo que quiere Pablo Iglesias, lo que quiere cualquiera compañeros que eso sí, muy dignamente nos están representando, pero que lleven la dignidad hasta las últimas consecuencias, como intentamos nosotros hacer en cada una de nuestras propuestas. Para terminar, una última pincelada sobre una cuestión de forma, podríamos decirle, en torno a este proceso. Hace algunos días ustedes manifestaban informalidad constatada, leo textualmente, en el funcionamiento del Comité Electoral de Podemos Castilla-La Mancha y la necesidad de velar por un proceso electoral limpio, garantizando la neutralidad, objetividad e imparcialidad objetiva y subjetiva de sus miembros. Imagina Podemos Castilla-La Mancha ha instruido a su representante en el citado comité
comité electoral para solicitar la exhibición en soporte papel de una serie de documentación que ustedes consideraban que hacía falta publicar a todo el mundo. ¿Qué ha pasado con esa petición y con esa denuncia pública que de esta forma ustedes hacían manifiesta? Lo que pasa con estas denuncias públicas es que tienen poco eco, que desde estatal no se nos contesta, desde regional tampoco, que son muy pocos los medios que se interesan por ello, así que muchísimas gracias por preguntarme por ello, y que como poco, si lo llevas por el nivel de garantías, se mete dentro de esos más de 80.000 que grité yo en Vista Alegre, casos sin resolver que había. Siempre son casos sin resolver en los que la denuncia es de abajo arriba, porque cuando son órganos que quieren de alguna manera sentar cátedra sobre las bases del partido, eso se ve enseguida, ¿no? Y por lo tanto, aquí lo único que cabe es que nos estamos planteando incluso judicializar el proceso. Ya veremos, todavía no tenemos tomado decisión, porque insisto, todo lo tomamos en equipo, todo lo tomamos con calma y lo hacemos tal y como es votado, ¿no?, en el interior de Imagina Podemos. Pero no tiene ningún sentido que la secretaria de Organización Autonómica, María Díaz, del equipo de Molina, haya figurado como un miembro supernumerario de un comité electoral en el que ya no pintaba nada. No tiene sentido que luego diga que no, que es que está como un representante de los partidos tal y como son los nuestros desde que se incorporaron en el plazo que estaba establecido para ello y por el orden por el que lógicamente tenía que haberlo hecho ella. No tiene sentido que si está estipulado que tiene que haber 2 miembros por sorteo dentro de un comité electoral, todavía no sepamos ni quiénes son, ni si son, si están o si se ha hecho el sorteo. No tiene ningún sentido muchas cosas que nosotros hemos denunciado abiertamente, y desde luego lo que estamos viendo es que este proceso dista mucho de lo que es un proceso limpio, un proceso claro, un proceso donde lo legal se tiene al 100%. Si estamos al 70%, simplemente no nos vale. El día 22 sabremos qué ha decidido la militancia, las bases, quienes forman el día a día de Podemos, y lo comentaremos seguramente también con usted. Fernando Barredo, ha sido pues un placer poder llevar su mensaje y las ideas de ese proyecto que usted encabeza, Imagina Podemos Castilla-La Mancha, a quienes durante estos días y desde el pasado domingo tienen la opción de elegir a quién será su representante de Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias por atendernos. Solamente una palabra antes de despedirme, y es decir que desde el agradecimiento por el interés y gracias a la cerca por poder hacer llegar nuestra voz especialmente a las gentes de Albacete, que quede claro que nosotros estamos en un momento no de confrontación de personas, sino de ideas, que somos compañeras y compañeros que estamos en un mismo barco, que a partir del día 22 remaremos en la misma dirección, que sea lo que la gente determine. Seguiremos luchando por lo que consideramos justo y bueno para nuestro partido, pero tengo muy claro que es muchísimo mejor discutir con mis compañeros que tomarme la caña con corruptos de otros partidos, y que yo cerraré filas como toda mi formación, como toda la plataforma Imagina Podemos, cerraremos filas siempre con nuestros compañeros y compañeras de Podemos, estemos o no de acuerdo con ellos en cosas importantes. Lo que sí es verdad es que en lo mayor, en lo más importante, estamos en sintonía plenamente. Mensaje fundamental que dicho queda. Muchísimas gracias, Fernando. Hasta luego. Muchas gracias. Buenos días.